Comparación filogenética entre el humano y otras especies. La teoría de la evolución es, seguramente, la idea más importante e influyente desarrollada por la mente humana. La evolución biológica se puede definir como el cambio en las características de las poblaciones de organismos a través del curso de sucesivas generaciones. A lo largo del tiempo, el ser humano ha evolucionado de manera muy diferente al resto de las especies. Sin embargo, existen similitudes evolutivas y estructurales con otras especies que persisten al día de hoy. Al analizarlas, lograremos comprender las similitudes entre los humanos y otras especies. Desde la bioquímica genética, podríamos mencionar las sorprendentes semejanzas e increíbles diferencias entre los genomas de seres humanos, moscas de la fruta, gusanos, plantas y levaduras, los cuales constituyen un valioso hallazgo científico que puede llevarnos a una comprensión sin precedentes sobre cómo funcionan los genes. Según lo expresado en el artículo por Jerram M. Rubin del Instituto Médico Howard Hughes, en dicho artículo se menciona una verdadera sorpresa. El genoma humano contiene probablemente entre 25.000 y 40.000 genes, solo cerca del doble del número necesario para hacer una mosca de la fruta, un gusano o una planta. Los investigadores notaron por primera vez esta falta de correlación entre el número y complejidad de genes, cuando descubrieron que la mosca de la fruta solo tiene el doble de número de genes que las levaduras. Sin embargo, una mosca de la fruta es un animal complicado, con comportamientos complejos y ritmos circadianos. Puede volar y no estrellarse contra las paredes y parece tener más del doble de complejidad que una levadura unicelular. Una buena analogía es que estos genes son como un juego Lego, juego de ladrillos para niños. Con el mismo sistema simple de unidades se podría construir un modelo completo a escala del Vaticano o se podría construir una cabaña, dijo Rubin. Por ejemplo, un cerebro humano es mucho más complejo que el cerebro de la mosca de la fruta, pero si se compara una célula nerviosa individual de la mosca de la fruta con una célula nerviosa humana, realmente no son tan diferentes. El cerebro humano es mucho más capaz porque tiene más órdenes de magnitud de células interconectadas de formas muy complejas, señalan de igual manera los expertos. De igual manera, la genética y las ciencias morfológicas han demostrado que hay una continuidad filogenética entre todas las especies de vertebrados, incluyendo la nuestra. Otra prueba que apoya esto son las similitudes funcionales que hay entre nuestros órganos y los del resto de los animales del subfilum vertebrata, vertebrados al que pertenecemos, y cuyas características principales son tener una columna vertebral que envuelve a la médula espinal, un encéfalo localizado dentro del cráneo, órganos de los sentidos y de 10 a 12 pares de nervios craneales que emergen del encéfalo. También poseemos un sistema nervioso autónomo que regula el funcionamiento involuntario de los órganos internos, un sistema nervioso somático voluntario, un corazón y un sistema circulatorio cerrado, por donde circula sangre, un sistema endocrino complejo, músculos insertados en el esqueleto que permiten movimientos voluntarios, 2 pares de apéndices y sexos separados, entre otras. Estudios de anatomía y fisiología comparada entre el humano y los demás animales han revelado en los mecanismos de percepción, integridad y respuestas del dolor hay más semejanzas que diferencias, y hasta la fecha no se han descubierto mecanismos que sean específicamente humanos. El dolor en los animales también es una respuesta emotiva a un estímulo sensorial aversivo. Esta respuesta se procesa en el sistema límbico, que está asociado a las conductas afectivo-motivacionales. Por lo tanto, no existe razón para suponer que la experiencia de dolor, en este caso, como ejemplo, no sea demasiado diferente entre el ser humano y las especies que tienen un sistema nervioso parecido. Por otro lado, si comparamos el proceso embriológico, los humanos estamos emparentados de una manera más estrecha con los organismos de la clase de los mamíferos placentados. La mayoría de los mamíferos se desarrollan en el interior de la madre.
Esto ha hecho que la anatomía materna cambie y se forme el útero capaz de implantar el embrión. Y por otra parte, se ha tenido que desarrollar un órgano fetal que es la placenta, que es el encargado de captar los nutrientes de la madre y llevarlos al embrión. Además de la constitución biológica, compartimos con otras especies rasgos como el uso de herramientas, capacidad para construir refugios o albergues, la vida en comunidad, los vínculos emocionales, la memoria, el sentido del espacio y del tiempo, ciertos estados mentales, así como los sistemas de comunicación que no son atributos exclusivamente humanos. Dentro de la estructura comportamental, el sufrimiento puede inducir cambios internos en el animal, por ejemplo, dándole la oportunidad de controlar, evitar o escapar de las situaciones que los dañan, precisamente como lo hacemos los humanos. Existen numerosas referencias en la literatura científica en las que se concluye que todos los mamíferos tienen una corteza frontal suficientemente desarrollada como para experimentar el sufrimiento, entendido este como el sentimiento del dolor. De esta manera, tanto humanos como la mayoría de los animales cuentan con un mecanismo cognitivo, evaluativo, consciente, muy complejo que además de evaluar el daño, participa en la decisión del comportamiento a seguir.